realizamos giras de supervisión en todo el estado para verificar que quedaran debidamente habilitadas con la infraestructura y equipamiento adecuado para su óptimo funcionamiento de las 66 salas de conciliación individual y colectiva, los accesos para la población usuaria, las salas de espera y los espacios en común del que haría uso el personal administrativo y conciliador. Asimismo, con base en los principios de austeridad, gestionamos y verificamos la construcción que hoy alberga las instalaciones propias de las oficinas generales y la Delegación Regional Jalapa. Creo con firmeza que las mujeres estamos al centro de esta transformación. Es por ello que instalamos lactarios en cada una de las delegaciones regionales laborales, siendo el primer centro de conciliación laboral en contar con espacios dignos, privados e higiénicos para las mujeres usuarias y que conforman el personal del organismo, promoviendo y procurando la lactancia materna. Nuestro talento humano posee un valor estratégico y fundamental para la implementación de este nuevo modelo de justicia laboral. Por ello, ha sido una prioridad contar con personal altamente capacitado que se rigen bajo los principios de legalidad, honestidad e imparcialidad, que buscan crear una nueva cultura de solución jurídica amigable y encaminada al fortalecimiento de la paz. Efectuamos 2 jornadas de profesionalización interna impartiendo 61 cursos al personal administrativo, conciliador, orientador y notificador en materia laboral, de la administración pública, género y transparencia, impartidos por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación del Departamento de Estados Unidos de América, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Asociación Civil World Vision, la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Finanzas y Planeación, entre otros. En coordinación con el Instituto de Mediación Veracruzano y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, se certificó a las y los servidores públicos que integran la estructura orgánica de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral en los estándares de competencias EC 1250, Conciliación para la Solución de Conflictos en Materia Laboral, y EC 0076, Evaluación de la Competencia de Candidatos con base en estándares de competencia. A cargo del maestro José Francisco Ramírez Jiménez. Él viene en esta mañana a exponernos excepciones a la conciliación laboral, trabajo infantil, la trata laboral, el trabajo forzoso y obligatorio. El maestro José Francisco Ramírez Jiménez es licenciado en Derecho, maestro en Derecho y Políticas Públicas Ambientales, cuenta con un diplomado en Políticas Públicas de Juventud y una certificación en Gerencia de Proyectos Sociales. Dentro de su experiencia profesional ha sido coordinador de proyecto de protección integral de niñas, niños y adolescentes, promotor de participación ciudadana, asesor regional de programas de desarrollo, oficial regional de incidencia en políticas públicas, integrante de consejo consultivo, especialista estatal en sector público para la prevención del trabajo infantil, representante estatal de sociedad civil en CIPINA e integrante del Consejo Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático en la SEDEMA. Sin más, los dejamos con el maestro José Francisco Ramírez Jiménez. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder estar el día de hoy aquí. Y bueno, pues en primer lugar saludar respetuosamente a las principales autoridades del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz. Como siempre, agradecer la invitación de la maestra Diana Estela Aróstegui Carballo, directora general del Centro de Conciliación, y bueno, pues a las autoridades que representan a esta institución a lo largo y ancho del territorio veracruzano, con quien en algún momento quizás he tenido la fortuna y el gusto de poder compartir algún espacio de diálogo y de reflexión. Y bueno, pues al público en general, veo que también hay estudiantes, representantes de diferentes sectores de la sociedad, pues reciban todas y todos un cordial saludo. Desde World Vision México, bueno, pues el día de hoy estamos
junto con mi compañera Ana Laura, presentando estos temas que si bien son un aporte desde la sociedad civil, creemos que son relevantes para fines de poder fortalecer y contribuir el acceso a la justicia laboral de las personas en Veracruz. Y bueno, a mí me corresponde hablar al respecto del trabajo infantil como una sección a la conciliación laboral. Entonces, pues no es un tema menor, es un tema en el cual tenemos ya cerca de 7 años trabajando en el estado de Veracruz, y a raíz o derivado de la creación del Centro de Conciliación, que dicho sea de paso, ha sido muy relevante y que realmente creemos que los resultados que se están obteniendo pues son dignos de reconocerse, pues hemos estado impulsando también esta temática que se ve muy de manifiesto cuando llegan a este centro de conciliación niñas, niños, adolescentes en edad permitida con alguna situación en la cual han sido vulnerados sus derechos. La siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, yo voy a abordar un poco al respecto de la definición, porque creo que es importante, antes de poder analizar o dar puntos de vista, poder unificar criterios en torno a qué representa o qué deberíamos de entender por trabajo infantil. Es evidente que todas y que todos nosotros tenemos una trayectoria de vida a través de la cual nos formamos en una familia y que tal vez a temprana edad, a mediana edad o en algún momento iniciamos un proceso de responsabilidad, ¿no? Y en el cual pues empezamos a hacer relación social y bueno, pues también obtuvimos algún ingreso. Muchas y muchos de nosotros quizás iniciamos a los 10, 11 años, a los 15, a los 18 por alguna situación, pero esa trayectoria es la que nos va a definir y la que nos va a dar, cuando nosotros decimos trabajo infantil, pues una primera base. Y eso es algo que ni yo ni nadie les va a cambiar. Creo que cada uno de nosotros va a tener un poco ese criterio al respecto de esta definición y lo va a defender, y creo que todas y todos estamos en derecho de defender nuestras creencias y bueno, pues tener esa base. Pero creo que es importante hacer un acercamiento a la definición técnica, porque este es un fenómeno multicausal que se analiza, que se estudia y que finalmente se pone en la agenda pública para buscar una respuesta y para buscar algo que es conocido como restitución de derechos, y que más adelante vamos a hablar de esto. La siguiente, por favor. Entonces aquí yo quiero hacer este desglose al respecto del trabajo infantil y lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo, teniendo estos elementos. La participación de una niña y niño adolescente, que entendemos como tal a las personas que tienen menos de 18 años en México, que realiza actividades en condiciones peligrosas o insalubres, y ahí quiero que ustedes empiecen al imaginario a pensar para ustedes qué puede representar una actividad peligrosa o insalubre, ¿no? Y piénsenlo no de cuando eran niñas o niños, sino en cualquier momento de su vida. Seguramente ustedes podrán hacer un vínculo con alguna actividad que puedan considerar que sea peligrosa o insalubre. Vulnera sus derechos. Sabemos que niñas, niños, adolescentes son sujetos de derechos y que existe una ley que fue publicada en 2014 al respecto, y bueno, que esta ley enlista 20 derechos de manera enunciativa, más no limitativa, pero bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta y que conozcamos que existen estos derechos para niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, el trabajo infantil es aquella actividad que puede producir un efecto negativo. ¿En qué? En la salud, en el ámbito emocional, psicológico, espiritual, cognitivo de un niño, niña o adolescente. Puede producir efectos en el corto, mediano o largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Puede que yo haga una actividad hoy y que pues digan, las puedo justificar diciendo pues no pasó nada, la sigo haciendo reiteradamente, pero eso no quiere decir que quizás en el mediano o en el largo plazo esa actividad me puede ocasionar un impacto negativo. Y un elemento que se rescata de todo esto es, el trabajo infantil es una actividad que impide, que obstaculiza, que pone en riesgo el acceso a la educación. Y el acceso a la educación es fundamental en nuestra sociedad para lograr que los individuos accedan a mejores oportunidades y condiciones de vida.
está comprobado a través de diferentes teorías, estudios y análisis que las personas entre menos posibilidades de acceso a la educación tienen, se encuentran ante una situación de mayor vulnerabilidad. ¿A qué? A sus derechos. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Bueno, pues por la estructura social en la que todas y todos vivimos. Entonces esa es una situación que tiene un impacto que va a generar mayores posibilidades de vulnerar derechos de las personas. La siguiente, por favor. Así como hablé de trabajo infantil, quiero también que hablemos sobre lo que no es trabajo infantil. Y este es un debate que suele suceder mucho cuando entonces empezamos a hablar del tema y empiezan las clásicas. Es que ya no les digan a las niñas y a los niños de sus derechos porque luego ya no quieren hacer esto, ya no quieren lavar sus calcetines, ya no quieren barrer el cuarto, porque ya me dijeron que eso es trabajo infantil y que me van a denunciar y que ya hasta tienen el teléfono del DIF y ahí. Entonces el asunto aquí es que caemos en un tema de desinformación al respecto de lo que implica. Y entonces también hay que entender la definición del trabajo infantil, pero también de qué no es trabajo infantil. Y a lo que no es trabajo infantil se le conoce como actividades formativas. Y bueno, pues las actividades formativas son parte del proceso de socialización y de aprendizaje que todas y que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Desde que empezamos a ayudar a tender nuestra cama, a recoger nuestros juguetes, a lavar la ropa, a construirnos como individuos responsables y corresponsables además, porque obviamente todas y todos nosotros pues tenemos en el ciclo de nuestra vida que ir adquiriendo responsabilidades, hacernos individuos independientes, no tener una dependencia al círculo familiar y realmente valernos por nosotros mismos. Eso es algo pues que es ley de vida, más allá de cualquier aspecto técnico jurídico. Son aquellas actividades que no van a obstaculizar la educación o el desarrollo físico, mental, moral o espiritual, que no van a impedir gozar de otros derechos, que van a ser tareas apropiadas para la edad y el grado de madurez del individuo. Y bueno, pues también tenemos el trabajo adolescente en edad permitida, pero ese lo voy a dejar para después. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque hay que tener claro esa delgada línea entre cuando hablamos de trabajo infantil y cuando podemos estar presenciando algo que puede ser una actividad formativa. Es importante conocer esto, comprenderlo, porque también nosotros somos difusores de esta información y podemos contribuir desde nuestras familias, desde nuestros círculos cercanos o nuestros trabajos, pues a generar este conocimiento. Recordemos que bueno, pues este conocimiento popular, público que se da a través de espacios como este, cuando se replica, es cuando empieza a generar un cambio de conductas, un cambio en el paradigma de cómo se mira y se abordan ciertos temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Y les decía yo que dejaba para después el tema de edad permitida para trabajar, porque este sí es un tema que es necesario que analicemos y que podamos comprender, porque sí existe esta figura, la edad permitida para trabajar, se da entre los 15 y los 17 años, y bueno, pues hay muchos adolescentes que se encuentran actualmente en esta actividad. La siguiente, por favor. La adolescencia es una etapa de los individuos, de los seres humanos, sumamente compleja. ¿Por qué? Porque es cuando se mezclan muchos factores que tienen que ver con la educación, pero también con procesos y cambios físicos, químicos, emocionales que se dan, y bueno, pues que generan pues todo un proceso, una revolución interna en los individuos y que va a ser trascendental para el momento de tomar decisiones, para el momento de construir, digamos, o entrar a la vida adulta. Es un momento muy importante y además es un momento de muchos riesgos para las y los adolescentes, por supuesto. Y bueno, pues es un momento en el que de por medio se cruza el acceso a la educación preparatoria, muchas veces de esto acceso a la universidad, y bueno, pues también sufren procesos como puede ser el enamoramiento tal vez y algunas otras cuestiones que se dan y en las cuales pues se tienen que tomar decisiones. Y muchas de estas decisiones terminan reduciéndose a pues hay que trabajar.
hay que trabajar porque aquí en este momento ya no tenemos de otra más que entrarle al trabajo. Y bueno, pues eso no tiene nada de malo, con la salvedad de que existen mecanismos, regulaciones y características para poder ingresar, sumarse a las filas del trabajo. Se realiza entre los 15 y los 17 años, deben de ser actividades que no afecten su educación o su formación, así que este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque muchos adolescentes dicen, pues dejo de estudiar para ponerme a trabajar. La Ley Federal del Trabajo establece, para que tú tengas un permiso para trabajar, expedido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues ¿qué crees? Tienes que seguir estudiando. No se vale ya, me salgo de la escuela y me pongo a trabajar. Tienes que seguir estudiando. No afecta su educación o formación profesional, no conlleva riesgo o peligro y no violenta sus derechos humanos ni laborales, y eso es algo bien importante. La siguiente, por favor. Aquí les enlisto más bien a manera enunciativa cuáles son los requisitos, por si alguien de ustedes dice, bueno, pues mi momento ha llegado y voy a tramitar mi permiso. Entonces, ¿para quién? O quizás tengan algún primo, algún hermano, hermana, sobrino, sobrina, pues pásenles el dato, pero pues ¿qué creen? Con la pena tienen que tramitar un permiso. Y les decía yo que es una etapa de muchos riesgos porque muchos de los casos de violencia laboral, muchos de los casos de abuso, de explotación, ¿en qué edad creen que se dan? Muchas veces en esta edad, en la adolescencia. En esta fase es una fase de muchos riesgos. ¿Por qué? Porque existen muchos abusos, muchas formas en las que las y los adolescentes son vulnerados, violentados en sus derechos humanos y laborales. Y de esos casos estoy seguro que muchas y muchos de ustedes que trabajan en los centros de conciliación ya han recibido o conocen de estas circunstancias. Por eso nosotros consideramos desde World Vision que es fundamental fortalecer las habilidades y las capacidades de las y los adolescentes para que construyan y tomen decisiones, evalúen las posibilidades que tienen y eviten la vulneración de sus derechos o sufrir algún tipo de riesgo en el ámbito laboral. La siguiente, por favor. Y bueno, a ver, ya hablé de tres definiciones: trabajo infantil, lo que no es trabajo infantil, o las actividades formativas, y el trabajo adolescente en edad permitida. Para efectos del día de hoy es importante hablar de estas tres definiciones, porque al momento en lo que vamos a hablar a continuación, que es como excepción a la conciliación laboral, el trabajo infantil, tenemos que tener claridad las características y los elementos que tiene cada una de estas definiciones. ¿Para qué? Simple y sencillamente para saber qué orientación, qué actuación, qué canalización podemos darle a la persona, al niño, niña, adolescente que en algún momento pueda llegar a solicitar un servicio, en el caso del centro de conciliación, que pueda llegar a tocar la puerta. Pues tenemos que tener claridad, tenemos que definir estos conceptos y saber qué situación es la que está pasando. Ya Ana Laura lo dijo hace un momento, ya ayer entiendo yo que lo abordaron, cada caso es único y entonces al ser único, cada caso pues requiere una atención especial y un adecuado acompañamiento en el proceso de restitución de derechos. Y bueno, pues ahora sí, vamos a hablar sobre el trabajo infantil como excepción a la conciliación laboral. El nuevo modelo de justicia laboral, efectivamente que en Veracruz vio la luz ya tangiblemente, diría yo, hace un año, precisamente por estas fechas. Yo me acuerdo que había pues compañeras, compañeros que estaban iniciando esta labor tan importante y bueno, que ya se traduce en una realidad material que es el acceso a los centros de conciliación laboral, este nuevo modelo de justicia laboral que se está fomentando, que está promoviéndose, pues ya está. Ahora bien, ¿qué pasa con el nuevo modelo de justicia laboral? Pues señala que hay procedimientos, que hay asuntos que son exentos de agotar en la etapa de conciliación. Ya muy bien lo mencionaron hace rato. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que
se puede proceder directamente a través de un juicio, o se pueden utilizar algunas vías, como por ejemplo el tema de las denuncias, el tema de alguna queja, alguna situación que pueda ir más allá de la conciliación laboral. Y ahí entra el trabajo infantil, entra el trabajo forzoso, obligatorio, y por supuesto el acoso y hostigamiento. Entonces, entre algunos otros, pero bueno, es materia de la que nosotros hablamos porque es en lo que nosotros estamos enfocados como proyecto. La siguiente, por favor. Aquí bien, ¿por qué el trabajo infantil se considera una excepción a la conciliación laboral? Básicamente esto se considera así por una sencilla razón, porque está vulnerando directa e inmediatamente derechos humanos, específicamente el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, esta situación va más allá únicamente de abordar un proceso conciliatorio. ¿A qué voy con esto? Al vulnerar el derecho a una vida libre de violencia, una persona pues tiene una serie de cuestiones que le están afectando sistemáticamente y permanentemente en su vida, en su desarrollo, y este es un tema que la conciliación no va a solucionar. Una conciliación puede solucionar el aspecto de quizás cumplir derechos laborales, pero pregúntense ustedes qué es lo que llevó a un niño, a una niña, a un adolescente a tener que trabajar, y a tener que trabajar en condiciones en las que está siendo vulnerado sistemáticamente. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que está ocasionando que un niño, que una niña, que un adolescente tenga que estar en esa situación con esas cuestiones? Y la respuesta pues es muy amplia y pueden haber muchos supuestos, pero lo que tenemos que tener claro es que estamos entonces presenciando un aspecto de vulneración de derechos en los cuales se requiere restituir derechos humanos de esas personas. No basta simplemente con conciliar, con cumplir derechos laborales, hay que ir más allá, y eso es algo que yo de verdad reconozco y celebro del Centro de Conciliación y de su dirección, porque a pesar de no ser una autoridad competente, facultada para poder atender o directamente involucrarse en estos temas, sí se ha interesado por buscarle rutas alternativas y respuestas a esta problemática. Ustedes simple y sencillamente pueden dar una orientación y decir, pues acude a la Secretaría de Trabajo, ve a la Procuraduría, busca a la Fiscalía y denuncia, expon tus casos, nosotros no somos competentes. Y ahí básicamente, pues ustedes cumplieron con su labor, pero tenemos que ir más allá y tenemos que darnos cuenta de que este es un problema tan grande que no podemos voltearnos para otro lado y simple y sencillamente hacer como que no pasó nada y que todos seguimos iguales, tan felices como siempre. Tuve una oportunidad de estar en una charla muy parecida a esta, en la cual había un debate. Es que es culpa del patrón, es que es culpa del papá que lo llevó, es culpa de los abuelos, es culpa de la mamá, es culpa del niño, ¿para qué quiso ir? Y los dejé debatir como 15 minutos y se apasionaron mucho las personas en decir quién tenía la culpa de que el niño hubiera sufrido un accidente en un campo agrícola y por lo cual le tuvieron que amputar una mano. Entonces debatían con mucha firmeza al respecto de quién tenía la culpa y quién tenía que hacerse cargo responsable de cubrir los gastos médicos, hospitalarios. Y ya después de un rato, como no llegaban a ningún acuerdo, mi pregunta fue, ¿y qué va a pasar con el niño? Y entonces hizo un silencio así como ahorita. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos de vista lo más importante y lo más valioso, que es la vida de esas personas, su dignidad. Y algo que es muy importante en este nuevo paradigma de la justicia laboral es darle dignidad al trabajo de los hombres y de las mujeres. ¿Sí? Eso es fundamental. Y la dignidad pues realmente no está traducido en un ámbito jurídico, legal, pero es un aspecto humano en el cual todas y todos tenemos que ser conscientes de que es muy valioso y necesario la dignidad a las personas. Entonces, el trabajo infantil tiene que ir más allá simplemente de una conciliación y más allá de una resolución judicial
que sancione, que multe, que condicione, que obligue. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que voltear a ver es cuáles son esas condiciones estructurales que están orillando a que todos los días en Veracruz, en México, haya más de 10,000 niñas y niños que se tienen que exponer, que 50,000, que 100,000 niñas y niños que se tienen que exponer a condiciones peligrosas o insalubres. Y ya después de eso tenemos que ponernos a pensar desde el ámbito de nuestras competencias, qué estamos haciendo nosotras y nosotros para hablar sobre ese problema y para buscarle soluciones. Y buscarle soluciones es hacer compromisos en serio para que estas cosas transfórmense y para que estas cosas dejen de ser normales en nuestra sociedad. Así como el acoso y el hostigamiento no son cosas normales. Que las hayamos normalizado por muchos años no es lo mismo y no da derecho a dejarlas de lado, porque tenemos que voltear y tenemos que darnos cuenta de que la magnitud de ese problema es tan grande que tenemos que abordarlo y tenemos que buscarle respuestas y tenemos que actuar. La siguiente, por favor. Es por eso que nosotros desde World Vision elaboramos junto con el Centro de Conciliación, y esto digo elaboramos porque aún falta, digamos que estamos abriendo brecha, es un camino largo y vamos a tardar, pero estoy seguro que se va a lograr y que Veracruz va a ser el ejemplo a seguir para todo nuestro país. ¿Qué pasa? Sí, el trabajo infantil es una excepción a la conciliación laboral, estamos de acuerdo, que se pueda proceder, que pueda continuar con otros tipos de situaciones. Bueno, pues aquí nosotros lo clasificamos de acuerdo al tipo de situación que se presenta. Cuando son personas menores de 15 años, que está prohibido por ley que trabajen en cualquier actividad, está prohibido que trabajen, lo que se tiene que hacer es dar aviso directo a las autoridades municipales, puede ser la Procuraduría de Protección, pueden ser los DIF o puede ser cualquier autoridad de primer contacto. Acuérdense de una cosa, todas y todos nosotros como funcionarios, servidores públicos, tenemos la responsabilidad de dar aviso a las autoridades correspondientes cuando nos enteremos de un caso que está vulnerando un derecho de niña, niño o adolescente. Todas y todos tenemos esa responsabilidad como servidoras y servidores públicos. No importa que seas de SECOL, no importa que seas del INEGI, no importa que seas de cualquier institución, como servidor o servidora pública, tienes esa responsabilidad de actuar. Si tienes de 15 a 17 años y cumples con todos los requisitos que ya hace un momento les mencionaba, entonces eso da lugar a que puedas dar seguimiento y procede la conciliación prejudicial. Ojo, porque esta es una propuesta, no le busquemos fundamento porque estamos nosotros elaborando una propuesta de protocolo que dé acompañamiento a esto. Sin embargo, si eres una persona adolescente en edad permitida y no cuentas con permiso, no cuentas con certificado médico y aparte te están vulnerando tus derechos laborales, pues se tiene que dar aviso a las autoridades y dar vista a las autoridades en materia de inspección laboral para que den seguimiento y acompañamiento a esos casos. Entonces, estamos nosotros generando un mecanismo que, si bien es cierto, el Centro de Conciliación no le corresponde y no tiene competencia, sí se está tomando la molestia de actuar en consecuencia y de decir, tengo que hacer algo para dar solución a esta problemática, que es una problemática que requiere, insisto, toda nuestra intervención y todo nuestro acompañamiento. No podemos seguir dejando de lado, normalizando que las niñas y que los niños estén trabajando en condiciones peligrosas, estén trabajando en condiciones insalubres y se les estén vulnerando todos sus derechos. Entonces, yo les invito a que reflexionen más allá de abordar este tema como una definición, como cifras, como una cuestión técnica, legal. Pensémoslo como sociedad, qué estamos haciendo para atender, para prevenir y para buscarle una respuesta a el tema del trabajo infantil. Entonces, pues bueno, yo con esto quiero concluir mi intervención. La siguiente, por favor.
y simplemente dejar estas recomendaciones que, si bien fueron hechas en el marco de esta colaboración con el Centro de Conciliación, pues yo les animo a que ustedes también piensen desde sus trincheras, como estudiantes, como docentes, como miembros de diferentes colectivos, organizaciones, bufetes de abogados tal vez, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para esto. Les decía yo, en primer lugar, podemos volvernos difusores de esto, tal vez empezar a generar conciencia y no ser indiferentes ante la problemática. Hay que buscar y atender las causas fundamentales de la problemática a nivel comunitario: la pobreza, la migración, la violencia. Por supuesto que eso es lo que da origen en muchos casos al trabajo infantil. Involucrar la participación y el compromiso del sector público y privado, y por supuesto impulsar, incentivar programas de educación que quizás no sean necesariamente formales, pero que contribuyan a habilidades para la vida. Entonces, pues yo con eso cierro mi participación, les agradezco mucho por su atención y bueno, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, maestro. Muy amable, el maestro José Francisco Ramírez Jiménez. Bien, por cuestiones de tiempo únicamente podremos responder a una sola pregunta, así que por favor, quien tenga alguna pregunta, sea tan amable de levantar la mano. Una sola pregunta, por favor. En México, de acuerdo con cifras oficiales a este año, hay más de 2.5 millones de niños y niñas trabajando en condiciones insalubres y peligrosas, 70% hombres, niños, y 30% mujeres. Y de estas, el 47%, según tengo entendido, en labores peligrosas. Yo le quisiera rogar comedidamente que a través del Centro de Conciliación de Veracruz pudieran ustedes hacer su labor para con los colegios de abogados. Los colegios y los litigantes necesitamos tomar en cuenta y en consideración la problemática no solo del acoso y el hostigamiento sexual, no solo del trabajo infantil, sino que es necesario, y usted lo decía muy bien, crear conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, por supuesto. Y más allá, quiero decirles, de hablar de cifras y de porcentajes, de lo que estamos hablando es de vidas, y de vidas en las cuales todas y todos nosotros podemos influir de manera positiva para que las cosas cambien. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, maestro José Francisco Ramírez Jiménez. Ahora, nuestra amiga la maestra Diana Aróstegui Carballo le habrá de entregar un reconocimiento por su destacada participación al conferencista, al maestro José Francisco Ramírez Jiménez, un reconocimiento y un obsequio por la conferencia que nos vino a impartir en esta mañana. La verdad que agradezco mucho a nuestro compañero y amigo Francisco el tema, el asunto que siempre nos ha preocupado, algo que hemos tenido muy presente desde el inicio que empezamos a trabajar el proyecto de la implementación de la reforma laboral en Veracruz, fue precisamente a las niñas, los niños y adolescentes. Y veníamos ya trabajando con el programa Campos de Esperanza a través de Francisco, precisamente en crear protocolos y crear una serie de procedimientos para garantizar sus derechos humanos, precisamente de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Hicimos un trabajo en la Secretaría de Trabajo, precisamente relativo a eso. Se implementó a través del señor gobernador Cuitlahua Garza Jiménez la CITI. Hicimos protocolos para el área de inspección del trabajo, hicimos capacitaciones y nos sentamos a trabajar, y soy sincera y honesta con todos los que están aquí, cuando tuvimos la primera situación de trabajo infantil. Lo primero que distinguimos que era trabajo infantil, que no era trabajo adolescente permitido. Y lo pudimos hacer y notar esa diferencia
porque el personal del Centro de Conciliación estaba preparado para poder realizarlo, porque se preparó a todo el personal en este tema. Y por eso cuando estábamos realizando el programa de cómo íbamos a integrar este Congreso Nacional, los temas primordiales, independientemente de dar a conocer la conciliación prejudicial y los procedimientos jurisdiccionales, eran 2 excepciones, porque la Ley Federal del Trabajo establece más, pero en este caso eran 2 excepciones: trabajo infantil y acoso y hostigamiento sexual. Y así como este Congreso y así como esta capacitación, se debe de realizar mucho más, porque tenemos que sensibilizarnos en el trabajo infantil. Así que nosotros seguiremos trabajando, como lo hemos hecho desde el primer día que el gobernador nos dio la encomienda. Lo hemos hecho de la mano y con el apoyo de personas y de programas que son especializados para ello. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que concluya pues nuestra encomienda en esta administración. Así que yo estoy muy agradecida, no porque nos están ayudando en la implementación y ahora en la consolidación de la reforma laboral al programa Campus Esperanza. Estoy agradecida porque desde que nosotros les pedimos apoyo, porque no podíamos dejar a un lado un tema tan importante como es el trabajo infantil, en todo momento estuvieron con nosotros. Así que muchísimas gracias, Francisco. Siempre estaremos agradecidos contigo.